Abogados mercantiles. González Gaitán. La justicia siempre a tu favor. Llegó el episodio sobre salud y bienestar, un tema que a todos nos interesa. Seguro has escuchado hablar sobre la homeopatía, las medicinas alternativas, las holísticas, en fin. Pero, ¿qué es y cómo funciona? ¿Cuáles son sus beneficios reales? Muchas preguntas que a lo largo de los próximos episodios con la doctora Sandra Castellanos estaremos contestando. Además, nos estará dando consejos para sentirnos bien y que cada día sea mejor que el anterior. Oigan, residentes de la Ruta del Proveedor, ¿ya nos siguen en Facebook? Olor a Tierra Economía Solidaria. Esa es la página oficial de la Ruta del Proveedor y ahí cada semana todos nuestros especialistas nos están compartiendo tips, info y datos prácticos y de mucho valor. Este es el episodio ya número 5. La doctora Sandra nos va a platicar la historia de sus inicios como especialista homeópata. Bienvenida, Sandra. Y para empezar, a ver, te agrego por acá. Listo. Hola, San. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto saludarlos y estar aquí en la Ruta del Proveedor compartiendo mucho contenido de valor. ¿Qué tal, Cris? Todo muy bien, amiga. Muchas gracias. Mira, para empezar, dime una frase o lo más resumido que puedas. ¿De qué trata, más bien, qué trata la homeopatía? Para que lo entendamos de manera muy directa y muy sencilla. Mira, de forma sencilla yo te puedo decir que la homeopatía trata a los seres humanos, trata al hombre genéricamente hablando. No tratamos enfermedades. La homeopatía ortodoxa, la original, la que Hahnemann nos enseñó, el padre de la homeopatía, fue una homeopatía que se enfocó en entender al paciente, no solamente a las manifestaciones de desequilibrio que él puede tener, que son los síntomas o los signos que nos dan un diagnóstico y que comúnmente vemos un tratamiento para diagnósticos. La homeopatía trata personas, trata seres humanos que tienen un desequilibrio y estudiamos el desequilibrio vital, que es el origen de todos los demás signos y síntomas. ¿Con qué intención? Pues con la intención de erradicar ese origen con un tratamiento homeopático que también es de impacto sobre la vitalidad, que contiene nanopartículas y que, por supuesto, al erradicar esta raíz, los síntomas, los signos van a ir quitándose o disminuyendo. Entonces, tratamos todos los padecimientos o desequilibrios que puedan tener los pacientes. Tratando originalmente al paciente y fundamentalmente al paciente antes que a la enfermedad o a la manifestación de ese desequilibrio. Ok, muy bien, San. Pues vamos a entrar ya de una vez. Vamos a entrar con estas historias, con esta primera historia tuya. Platícame, ¿cómo era Sandra de niña? ¿A qué jugabas? ¿Te interesabas ya en algún tema que tuviera que ver con esto del bienestar y de la salud? ¿Cómo eras, San? Era una niña inquieta, definitivamente era algo, pues no exactamente traviesa, pero sí curiosa, inquieta, juguetona. Me gustaba componer canciones al ropero, a la estufa, o sea, también algo de compositora tenía desde niña, pero ¿qué crees que me gustaba mucho jugar con mi Barbie, ¿no? Y justo mi primer Barbie fue una Barbie doctora. Entonces, desde muy chiquita, o sea, yo no recuerdo el momento en que yo pedí esa Barbie, sin embargo, sí recuerdo a mi muñeca, o sea, sí recuerdo a mi Barbie, le operé la cabeza, el brazo, bueno. Por decirlo bonito, le operaste la cabeza. Okay. Exacto. Y luego se la volví a juntar, etcétera. Pero era curioso, o para mí resulta curioso ver cómo desde chiquita, yo no recuerdo exactamente cuándo la pedí, sin embargo, ya tenía como esta idea, ¿sabes? Como este llamado a la vocación de querer algo que a mí ya me gustaba, ¿no? No al revés, como que la muñeca no me vino a mí a decir qué hacer, sino desde chiquita yo ya tenía como esa vocación, como esa cosquillita o la chispa, y pues se reflejaba en los juguetes que pedía, en las cosas que jugaba, y por ejemplo en el kinder, recuerdo mucho que yo jugaba con los niños, con las niñas y los niños, pero solía juntarme mucho con los niños, ¿no? Que no era algo tan común en esa
en esa edad para las demás niñas, y jugábamos a la ambulancia, ¿no? Todos los niños me cargaban y me llevaban por el patio, que porque me llevaban al hospital y no sé qué, pero siempre había como algo médico, algo de rescate, algo de este tipo en los juegos. Y pues bueno, ya después llegó el estuchito de exploración y todas estas cosas médicas y me encantaba jugar a eso y a muchas otras cosas, ¿no? Pero siempre muy inquieta, me encantaba vender, yo siempre quería tener un puesto de venta y quería vender algo y entonces hasta que mi bisabuela dijo, ya, por favor, pónganle algo para que se calme, pues era como otra cosa, ¿no? También como muy, muy particular desde la infancia. Y muy alegre, es algo que me comentan mis papás, o bueno, mis familiares, que desde chiquita siempre muy alegre, risueña, sociable, ¿no? O sea, es fácil para mí integrarme en diferentes ambientes y desenvolverme. Entonces, pues, así era Sandra de chiquita, ¿no? Inquieta, juguetona, y ya, puros juegos que tenían que ver con cosas de salud o médicas. Si quieres ser feliz, deja de comprar cosas y vete de viaje. Con Excel Tours Nochebuena, mi agencia de viajes. A mí me gusta mucho esto que estamos haciendo con la ruta del proveedor porque conozco más de los compañeros, de los proveedores, más su parte, pues su persona. Entonces es curioso ver cómo cada uno ya trae desde chico pues esas vocaciones, esos intereses y obviamente tú no eres la excepción. Gracias. Entonces eras una pequeña juguetona, activa, sociable, que seguramente eso también te ayuda en la parte de la atención a los pacientes en la homeopatía, porque ves más en sí a la persona, justamente al paciente, lo social, es mucha empatía, cosa que de repente un médico tradicional, de repente no lo tiene tanto, ¿no? Porque pues me imagino que con tanto ver paciente tras paciente y casos fuertes, pues el médico tradicional por salud propia, me imagino, va bajando un poquito esa empatía. ¿Cómo ves tú esta parte de la medicina tradicional contra la homeopatía en el trato humano a los pacientes? Bueno, Cris, sabes, tocas un punto bien importante porque la medicina es una carrera y una vocación muy humana, ¿no? Y yo considero, o al menos desde mi experiencia, fue así que cuando decidí estudiar medicina, tenía como 8 años y fue porque descubrí la vocación de querer ayudar a mejorar la salud de otras personas a raíz de ver como que un señor estaba pidiendo dinero para llevar a su hija al médico y estaba rematando algo que le estaba vendiendo y mis papás no llevaban dinero para comprarle, pero a mi papá le preocupaba mucho porque yo fui una niña enfermiza y si alguien supo de pagar a médicos para que atendieran a su hija, pues fueron mis papás, ¿no? Entonces yo vi como la situación y surgió en mí ese yo voy a estudiar medicina para ayudar a la gente, ¿no? Y que realmente quien no tenga la posibilidad pueda obtener apoyo de alguien. Entonces, esta parte humana de elegir la carrera médica para ayudar a los demás, o sea, habla de valores, ¿no? Y habla de una vocación, pues, importante. Sin embargo, ya que estás estudiando, ya que estás inmerso en el ambiente, en la competencia de los egos, en el hospital, en la misma escuela, etcétera, a muchos se les olvida, ¿no? El por qué estar ahí, por una parte, y por otra, viene como esta otra faceta, o sea, la competitiva, la de que yo supe, yo hice, yo le resolví, es gracias a mí, etcétera, y se van olvidando de cada persona, sino más bien se van enfocando solamente en hacer un diagnóstico y a veces, como dices, puede ser como por protección, porque ves pacientes que sufren de diversas formas y a diferentes niveles, desde lo físico, lo emocional, decirle que tiene cáncer, que ya no tiene solución, o decirle a un paciente sabe que tiene un problema en el riñón, que ya no tiene solución, o sea, ya son como los últimos días de su riñón que va a estar funcionando, cosas por el estilo. Claro que es difícil, pero no te enseñan
a atender humanamente estas situaciones, ¿no? Creo que por ahí hay una área de oportunidad en la educación de los médicos en general, pero a diferencia de la homeopatía, sí hay como una revisión de entender al paciente, saber trabajar la empatía con el paciente, entender que la empatía es esta relación mínimamente afectiva, pero altamente intelectual para entender lo que el paciente pasa sin que yo absorba su problema y sin que yo cargue con el sufrimiento que le está cargando, ¿no? Y es algo que se entrena, es algo que se debe de estudiar, que se debe de entender, que poco a poco debes de poner en práctica con los pacientes desde que eres estudiante, de tal forma que cada vez que tengas un paciente enfrente de ti que de verdad esté en una situación difícil, tú tengas el sosiego, la tranquilidad para escucharlo, para entenderlo, ponerte en sus zapatos, pero no absorber su sufrimiento y poder entender qué sienten, dónde está la raíz de su problema, diagnosticar en homeopatía, que esto es muy importante en la parte vital, el diagnóstico del estado mental del paciente es trascendente para poder dar el tratamiento y entonces sí, prescribir y dar alguna palabra, ¿no? A dar algún consejo de higiene mental. No somos psicólogos, eso también es bien importante y lo aclaro, yo no puedo sustituir una psicoterapia. Pareciera que de repente hay como, me dicen que soy psicóloga, no, yo sé que parece porque me importan también sus emociones y el estado emocional, pero no para hacer psicoterapia, sino para entenderlo y para dar el tratamiento homeopático que le ayude como a desbloquear las emociones que son las que lo están enfermando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tus asesores inmobiliarios. Vista Bravo, te entregamos las llaves de tu lugar soñado en México y el mundo. Yes. Entonces, a ver, yo no tengo muy claro, bueno, más bien, sí, ayúdame a saber más. Uh-huh. Tú, además de especialista homeópata, antes, ¿cuál es tu formación, Sandra? Bueno, yo soy egresada, orgullosamente egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ingresé al CECIT 9, Juan de Dios Batis, del área físico-matemáticas, entonces ahí le anduve aprendiendo padre al álgebra, la geometría, la trigonometría y el pensamiento lógico aplicado, que fue de mucha dificultad para mí. Descubrí que no era lo mío, me cambio de área, me voy al área de administración en el CECIT 14, Luis Enrique Erro, donde estudié mercadotecnia, ¿no? Pero cuando egreso, o sea, cuando ya estoy por elegir carrera, pues ya para nivel superior, pues yo no estaba conforme. O sea, es lo que te digo, el llamado, la vocecita que te dice por dónde nunca se calla, ¿no? Entonces ya cuando llegó este momento de elegir, definitivamente ya fue cuando dije, es que no me gusta esto, fui a una expo, vi los stands de medicina, me enamoré de una mano que estaba diseccionada y los tendones y todo este show. Y entonces dije, no me importa, o sea, aunque revalide materias, aunque me tarde 8, 10, 20 años, voy a estudiar lo que siempre he querido, lo que me nace, y ya fue que llegué a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que es una escuela de licenciatura como todas las escuelas de medicina, por eso por decreto presidencial es nacional, además es fundadora del instituto, y en esta escuela, bueno, yo decidí estudiar ahí porque aunque no sabía nada de la homeopatía, de verdad yo no sabía, nunca había sido tratada con homeopatía, vi el programa de estudios, el plan de estudios era igual al de las otras dos escuelas de medicina del instituto y agregaban materias de homeopatía, historia de la homeopatía, medicamentos homeopáticos, etcétera. Entonces yo dije, ahí me gusta porque pues me enseñan más, ¿no? O sea, tengo como más herramientas, más recursos para ejercer mi vocación y ahí fue donde me metí, mi primera opción, me quedé y yo estuve fascinada durante los 7 años ahí de la carrera porque la formación es la misma, egresé como médico cirujano, que quiere decir que soy médico general, me enseñaron exactamente lo mismo que un médico general, hice el mismo internado rotatorio que todos los demás médicos que quieren graduarse y 1 año de servicio social y agregado a todo esto, pues la parte de la homeopatía, conocí médicos homeópatas, me volví paciente de la homeopatía, fui paciente del doctor Abraham Miranda, que ahora es también catedrático y un doctor en ciencias en el instituto, y conocí, experimenté sus beneficios, y por supuesto que pues empecé a aplicar la homeopatía en mi familia, ¿no? Mis primeros conejillos, mi hermano,
que tuvo una grabación, yo ni sabía qué pasaba, pero después se puso súper bien. Mi mamá, que también fue mejorando el problema crónico que tenía, mi papá, y así entre mis amigas, mis amigos. Yo misma tuve experimentaciones homeopáticas por andarme comiendo los chochitos porque sabían ricos con alcohol. O sea, son cosas que no se deben de hacer y que muy frecuentemente la gente se dice, son chochitos con alcohol, no hace nada. Pues, ¿qué creen? Sí pueden hacer. Entonces, son prácticas que no hay que hacer. Y ya fue que egresé como médico cirujano y homeópata, ¿no? Entonces, esta formación como conocer los dos tipos de medicina, la alopática y la homeopática, pues por supuesto que te abre el panorama. Y pues bueno, ya en la práctica hospitalaria, pues el enfoque siempre fue totalmente alopático, pero en la medicina privada fue en donde yo empecé a ejercer la homeopatía desde séptimo semestre. Obtuve mi precédula, tuve un maestro, mi maestro Rudy, que siempre me apoyó en todo para ser como mi tutor y obtener mi precédula y estar prescribiendo y aclarar dudas y que me explicara y que me enseñara. Y bueno, ya después vino una maestría. Después de la carrera elegí estudiar la maestría en ciencias en biomedicina molecular. También la parte de la investigación es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y de hecho tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Francia, en Nantes, y muy padre. Ahí fue en donde me empapé del todo el tema de la nutrición. Terminé mi maestría, sin embargo, esta maestría, aunque estuvo espectacular y me encantó y la estancia y demás, también me volvió a mostrar, no a mostrar, sino el llamado, la vocecita, ¿no? Otra vez, oye, no hay pacientes, extrañaba yo a los pacientes, ¿no? Si hay algo que yo disfruto es estar en el consultorio escuchando a los pacientes y buscando cuál es la causa de su enfermedad para poderla solucionar. Y pues bueno, es como la máxima que tenemos en homeopatía, ¿no? La más alta misión del médico, la única y más alta misión del médico homeópata es la de curar, por el camino más corto, permanente y suave, y pues obviamente volver sano al hombre enfermo y que pueda lograr los más altos fines de su existir. Y de verdad que yo disfruto mucho de estar en el consultorio ejerciendo la homeopatía, y pues cuando ya terminé la maestría de biomedicina dije, quiero ver a mis pacientes porque pues los extraño, ¿no? Entonces viene después ya esta decisión de especializarme en medicina homeopática en una escuela de posgrado externa en Homeopatía de México. Es una asociación civil que está aquí en la Colonia Roma también, excelente escuela de posgrado para estudiar y para especializarse, solo aceptan médicos. Entonces viene mi especialización, termino la especialidad y me aviento la maestría también en medicina homeopática, porque de verdad, o sea, esto fue lo mío, ¿no? La probé, la comprobé y después decidí estudiarla para poder apoyar a la gente como lo soñé desde pequeña, ¿no? Y la homeopatía pues me ha brindado esa posibilidad de apoyar a las personas, y esa ha sido como mi formación académica. Más de 30 años aumentando la competitividad y rentabilidad de las empresas. Albe Consultoría, siempre contigo y con tu empresa. Es muy emocionante, es motivante y tranquiliza poder tratar con personas que están así de preparadas y de apasionadas por lo que hacen. Porque pues, ¿qué más, no? O sea, dicen también por ahí, zapatero a tu zapato. Cuando estás donde debes estar, se logran cosas maravillosas, tanto para ti, porque te llena el alma como profesional, como lo que lo estás haciendo, como para tus pacientes. Entonces, eso es increíble. Muy bien, felicidades, Ann. Sí, es una bendición, de verdad, sí. Que es una bendición. Qué bonito. Gracias. Entre la medicina tradicional contra la homeopática, ¿qué es lo que a ti te llama más de la homeopatía? El interés en el paciente, en la totalidad del paciente, ¿no? El saber qué vive el paciente, cómo vive el paciente, cómo enfrenta sus situaciones mi paciente, y sobre todo qué eventos han marcado su vida, ¿no? Porque esos acontecimientos, por supuesto, han generado una serie de emociones que tienen mucho que ver con su forma de padecer actualmente. Y además hay que considerar lo genético, porque obviamente no hay manera de evadir la carga genética,
y es como tener un pronóstico del paciente hacia dónde va y hacia dónde se puede dirigir si no lo apoyamos a corregirse. Y ¿sabes? O sea, tratar al paciente como ser humano es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Y que la verdad, cuando hice mi internado y vi pacientes en el hospital, en el servicio social, lo hacía también con mucha humanidad y todo, pero sí es de, tienes 15 minutos para verlo y nada más saber qué tiene, qué le duele, qué no. Esta es la lista de los medicamentos que tenemos, prescribes y va y se acabó. Lo hice, así lo marcaba, pero no era algo que me llenara, ¿no? Siempre me quedaba un, bueno, pues, pero pues ni modo, ¿no? Así se hace. Entonces, pues por supuesto que la homeopatía es al contrario, me permite, me dice, no, ve y conócelo más, entiende, ponte en su lugar, estúdialo, ¿no? Y pregúntale y tal, para poder encontrar el mejor tratamiento que le ayude a restablecer su salud. Ya. Entonces, bueno, claramente las personas que nos escuchan pueden estar tranquilos que esto de la homeopatía no es algo, porque hay mucho ese mito, bueno, supongo, yo así lo entendía hasta hace poco, de que la homeopatía no era algo serio, no era algo con bases científicas. Pienso que sí, que existe, que ese mito es latente, ¿no? Pero pueden estar seguras las personas que nos escuchan que no es así, que realmente tiene un principio científico, que tiene evidencia, que tiene investigaciones que se han hecho, en fin, es tan válida como la medicina alópata, ¿no? Exacto. Y te voy a explicar por qué ha ido surgiendo este mito y toda esta situación. Y parte desde mi percepción, yo considero que viene de la falta de legislación de la práctica de la homeopatía, ¿no? ¿Por qué? Y no nada más pasa en la homeopatía, pasa en muchos otros, en otras medicinas, en donde la homeopatía es una medicina seria, es una medicina científica, porque cada medicamento lo podemos volver a comprobar, saber qué hace, y solo está estudiado en seres humanos. Esta experimentación de los medicamentos se le llama experimentación pura, y se siguen haciendo experimentaciones a nivel mundial, en donde vemos repetirse el patrón de efectos sintomáticos que genera cada medicamento para después aplicarlo a los pacientes. Y es una medicina seria y cada vez tenemos más fundamentos científicos. Por ejemplo, el estudio que hizo Luc Montagnier acerca de las nanopartículas, y que él específicamente fue el que dijo, Luc Montagnier es el médico francés que descubrió la estructura del virus del VIH. Okay. Y, o sea, era un súper especialista en temas moleculares y de biología y de medicina. Y él dice, pues por supuesto que los medicamentos homeopáticos, por la forma de prepararse, contienen nanopartículas que impactan en nuestras nanopartículas, y por eso se desencadena un efecto, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más elementos que nos permiten decir que o seguir asegurando y corroborar que la medicina homeopática es una medicina científica y tiene una metodología y tiene una secuencia y tiene todo que le da este tinte de científico. Sin embargo, pues es muy fácil agarrar un libro de medicamentos homeopáticos nada más y ponerse a ver qué genera la belladona, qué genera nux vomica, qué genera cada medicamento, y entonces como ahí dice para qué sirve o qué genera, yo que no estudié ninguna otra cosa, nada más empiezo a aplicar los medicamentos homeopáticos como si fueran alopáticos, ¿no? Y entonces no estudié, no hice nada, pero aseguro que esto quita, pero aseguro que esto sí. Y hay todo un estudio detrás de un tratamiento para un paciente, ¿no? Que es en donde está la metodología, que es en donde está el conocimiento tanto médico general, como homeopático, porque sí es importante que el homeópata sea médico. Entonces, en el momento que se empiezan bueno, más bien que hay personas que desde la mejor intención, porque yo sé que lo hacen desde la buena intención de ayudar con la homeopatía, que no tiene efectos secundarios, que no daña, solo estudian de forma superficial los medicamentos y los prescriben, a veces aseguran que sirven para algo, y cuando la gente que los recibe no tiene ningún efecto porque no fue un tratamiento individualizado que buscó la raíz del problema, entonces dicen, esto no sirve, esto no tiene fundamentos, esto es placebo, etc., ¿no? Entonces, no, la realidad es que pueden tener la seguridad de que la medicina homeopática es una medicina segura
científica y confiable, sí y solo sí, te vas y te atiendes con un médico homeópata egresado de una institución educativa certificada, ¿no? Ya sea el Instituto Politécnico Nacional, Homeopatía de México, la Escuela Libre de Homeopatía, que también está aquí en Ciudad de México, que son las que están muchísimo más reguladas. Entonces, importantísimo que si quieres atenderte con homeopatía, lo hagas con médico, no nada más con alguien que se puso a estudiar. Definitivamente es alguien con buena intención, porque no me queda duda, no los critico, al contrario, qué bonito, pero más bien yo los invitaría, ¿no?, a que hagan una formación médica y que completen todo esto, porque la homeopatía es maravillosa y además es compleja de estudiar, no es simple, es muchísimo más complejo ser homeópata que solo prescribir los medicamentos analgésicos, antibióticos para los síntomas que se ven, ¿no? El dinero que se usa inteligentemente crece. Ulises Osnaya, mi asesor financiero. Va a la raíz justamente, y por ese ir a la raíz involucra más temas, ¿no? Más dinámicas del ser humano, lo emocional, lo intelectual, todo. Sí, me imagino que es complejo. Pero Exacto. Qué bonita labor y qué bello que exista esta otra variante de la medicina. Se puede ver como algo que complementa la alopatía con la homeopatía. ¿Pueden ser complementos? Podrían ser complementos, pero cada uno a su tiempo, ¿no? Y dependiendo de la situación de cada paciente. Por ejemplo, un paciente que se fractura no está enfermo, acaba de tener un accidente, y una fractura no es una enfermedad, es un accidente mecánico que requiere una corrección mecánica, una intervención quirúrgica, y que ya que se le intervenga, se le dé el tratamiento quirúrgico, analgésico, desinflamatorio y antibiótico, porque puede tener riesgo de infección si la fractura es expuesta, se deja que tenga su efecto, y después ya la homeopatía puede llegar a favorecer la consolidación de la fractura, que se solde bien ese hueso y que se solde de forma rápida y que la cicatrización tenga una evolución favorable, ¿no? Y que sea una cicatriz bonita y que no se complique, eso ya es como cuando se puede complementar, ¿no? Definitivamente, una cosa importante por la cual pues tienen que acudir a un médico es que distingas lo que es campo de la homeopatía, o sea, lo que sí es enfermedad que viene del paciente y que es de origen dinámico o vital, porque la homeopatía es vitalista, a lo que ya es mecánico, ¿no? Y entonces decir, ahí sí, o a lo que ya requiere también, puede haber alguna situación en la que sí se requiera ya un tratamiento de otro tipo, antibiótico, etcétera, ¿no? O que hospitalización, pero ya, ¿no? Por ejemplo, apendicitis, todas las apendicitis que yo he recibido las he mandado a operar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienen con cuadros evolucionados, ya llevan días, y sabemos que en la apendicitis un fecalito obstruye el orificio por el cual se drena el líquido y los linfocitos del apéndice, y ya se infectó todo por adentro, ya no puede salir, solo que metiéramos algo y destapáramos y exprimiéramos, pero eso no se puede, ¿no? O sea, entonces la solución es entrar, ciclar el apéndice, quitarla, ¿no? Y salvas al paciente de una peritonitis o de algo, bueno, una peritonitis que es grave y que es mortal. Y ahorita está vivo, lo dejas que se estabilice, que salga, y ya después ves su cicatrización, ves que su proceso digestivo esté bien, si no quedó, y ahí complementas. Pero cada una a su tiempo, ¿no? Y para tratar problemas de salud, la homeopatía es suficiente, no es necesario estarlas combinando, ¿no? Ok. Bueno, pues yo invito a todos los residentes de aquí de la Ruta del Proveedor que contacten con la doctora Sandra Castellanos, que hagan una consulta con ella, que comenten cuál es su situación, y sin duda van a encontrar la mejor solución. Yo no soy experto y la verdad es que me cuesta trabajo hablar de estos temas, ¿no? De salud, de medicina. Mi área es otra, entonces ahorita que estoy haciendo esta entrevista contigo, sí de repente sí digo, pues cómo abordar, ¿no? Cómo abordar ciertos temas. Pero bueno, aquí hacemos lo mejor que podemos y sin duda la intención es ofrecerle a los residentes y a la audiencia la mejor información para que ellos acudan con los especialistas, justamente para que ellos sí les digan qué sí hacer, qué no hacer y con qué hacerlo. Vamos a ir cerrando, doctora Sandra. A ver,
da un consejo o un mensaje corto y muy práctico para los inicios de proyectos, o sea, de cualquier proyecto, igual que no sea de medicina en general. Que sepas de dónde viene tu proyecto, que tu proyecto identifiques de qué emoción viene, de qué valor viene y que lo fundamentes en valores, ¿no? Los proyectos que están cimentados sobre valores como ayudar, como apoyar, siempre van a ser exitosos, porque ya tienes una intención ahí que todo va a favorecer para que se consiga y, por supuesto, para que tu proyecto arranque, pero que tenga valores, así que revisa de dónde viene tu proyecto y ponle todo el corazón. Ok, muchísimas gracias. Oigan, y antes ya de ir cerrando, les comento que van a venir más episodios con la doctora Sandra Castellanos y ahorita hablamos ya un poquito más en forma. Bueno, hicimos una introducción a la homeopatía. La idea era platicar más de su historia, que sí se hizo al principio, pero bueno, ya vendrán otros capítulos, otros episodios, donde vamos a seguir hablando más formalmente de la homeopatía y también van a haber otras historias en relación al tema, ¿no? Entonces no se despeguen. Si necesitan, requieren o les interesa estos temas de bienestar y salud, sigan los episodios de la doctora Sandra Castellanos y también les vuelvo a hacer la invitación para que nos sigan en el Facebook Olor a Tierra Economía Solidaria, porque ahí ya nos ha dejado la doctora Sandra buenos consejos y buenas informaciones. Entonces, bueno, ya para cerrar, mi querida Sandra, ¿qué servicio me puedes recomendar en general? Mire, ahorita un servicio adyuvante a lo que yo hago y recomiendo es el de nutrición. Vuelvan a corregir sus hábitos de alimentación, sobre todo pacientes diabéticos o con enfermedades crónico-degenerativas en donde la alimentación es de suma importancia, atiéndanse. Les puedo recomendar a una nutrióloga especialista en pacientes diabéticos, o sea, es una educadora en diabetes, ella es la nutrióloga Karen Bautista. Si quieren sus datos y todo, pónganse en contacto con nosotros, conmigo y los canalizamos con ella, pero es un consejo. La alimentación también es súper importante porque es madre de muchas enfermedades. Así que, pues, algo que por lo que empezamos en homeopatía siempre es revisar cómo está su nutrición para saber bien qué viene de ustedes y qué viene de lo que están comiendo, ¿no? Entonces, pues, súper recomendada Karen Bautista, especialista en educación en diabetes. Karen Bautista, muy bien, pues entonces ahí pueden ponerse en contacto directamente con la doctora Sandra y ella los puede canalizar. Pues ya llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos en contacto y pues no duden todos ahí estar atentos a lo que viene. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ti, Cris. Un placer arrancar en la ruta del proveedor ya con programa, podcast y todo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues bueno, les dejo mis datos. Me pueden contactar al 55 10 82 63 97 por WhatsApp. ¿Sale? Correcto, muy bien. Pues muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. La medicina en su justa medida. Doctora Sandra Castellanos, homeópata especialista. Bienestar en acción. Visítanos en la ruta del proveedor. Mis servicios de confianza.